Bueno, bienvenidos de regreso, ya refrescados con un café y unas galletitas. Y bueno, les damos la bienvenida para ya casi el cierre de este seminario con la mesa 7, Visión Estratégica de la Ciberseguridad, en la cual tendremos dos expositores, René Leiva, general de brigada del Ejército de Chile, especialista en inteligencia y guerra electrónica, profesor del programa de magíster en ciberdefensa de la Academia Politécnica del Ejército, y Dahir Ahmed, general de brigada del Ejército de Chile, encargado de extensión en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y la ponencia con la que iniciará René Leiva es la ciberseguridad de una necesidad distante a un elemento crítico para la continuidad operacional, visión desde lo estratégico. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ya muy buenas tardes. Es grato poder retomar la audiencia después del café, porque eso ingresa, si no glucosa, al menos cafeína, así que los tenemos a todos nuevamente activados después de la interesante jornada que hemos tenido durante la mañana. Agradecer a la Universidad, a Finisterre, por la especial oportunidad que nos da de poder difundir un tema que nos convoca a todos, desde el nivel de lo más simple a lo más complejo, desde lo más táctico a lo más estratégico, desde el individuo a la institución, e incluso va mucho más allá. Entiendo a nuestra moderadora que acotamos los tiempos a 15 minutos, ya, entonces vamos a trabajar desde una carrera aeróbica que teníamos a una anaeróbica, así que vamos a ser un poco más activos todo el proceso. El tema que hemos propuesto es la ciberseguridad desde como una necesidad distante a un elemento crítico para la continuidad operacional. Así que esto debería avanzar ahí. Este es el temario con el cual vamos a conversar. La ciberseguridad de lo distante como un factor crítico, los riesgos y amenazas y cerrar con lo que es algunas ideas para la continuidad operacional, particularmente en estos elementos. Un poco de historia. Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos todavía no ingresaba a la Segunda Guerra Mundial y se veía en una condicionante en la cual estaba muy seguro. En un seminario que nos reúne por aspectos de seguridad y defensa, Estados Unidos estaba confiado particularmente en un factor que se llamaba la profundidad estratégica, con la distancia de lo que significaba su posición casi insular respecto a los focos donde se estaban dando el conflicto. Confió en esa profundidad estratégica, hasta que Japón, entendiendo que la próxima potencia que tenía que enfrentar para ser victorioso en la guerra tenía que ser Estados Unidos, y particularmente su flota del Pacífico lo ataca en Pearl Harbor y deja con un daño enorme en la capacidad estratégica de Estados Unidos respecto a su componente con su acción en los océanos. Mahan habría estado llorando, diría alguno de los marinos que tenemos aquí en la sala. ¿A qué voy con esto? Panetta, que fue secretario de Estado norteamericano, nos dice que no tenemos que confiarnos en ese tema de la seguridad, porque aun cuando podemos tener un condicionante de protección, que es la defensa, hay un elemento que tiene que estar siempre en consideración, que es la seguridad, que es buscar un estado de normalidad. Eso es seguridad, eso es la definición más pura y concreta de seguridad, un estado de normalidad. Y mientras más normal sea ese estado, mayor seguridad tenemos. Entonces, en ese actuar, Panetta nos dice, cuidado, porque somos tan dependientes del ciberespacio, que así como Estados Unidos tuvo su Pearl Harbor, podríamos tener un ciber Pearl Harbor en el futuro, y tenemos que prepararnos y asegurarnos para ese condicionante. Esa es la idea de la cual quiero que conversemos en el avanzar de esta presentación. Está mi profesor Sánchez por ahí, don Walter, el doctor Sánchez,
Hace años él me hacía leer a Busan. Profesor, de los 25 libros que ha escrito Busan, he leído 8. Pero téngame fe, estoy avanzando en eso. Pero Busan nos dice que para entender el concepto de seguridad no tiene que ser solamente una seguridad individual, sino que hay que avanzar en una seguridad que sea nacional y una seguridad que sea internacional. Yo tomo el concepto de Busan y lo llevo a la ciberseguridad. La ciberseguridad no es individual, es más, ni siquiera es nacional, tiene que estar dentro de un contexto internacional, equilibrado, entendido, interrelacionado, desde la persona hasta la instancia mucho mayor. Porque si no es así, el sistema como macrosistema se cae. Podemos invertir como empresa con los mejores recursos en ciberseguridad, en el servidor de la empresa, en los computadores con encriptador end-to-end, una serie de elementos técnicos que no quiero traer aquí a colación. Pero si cuando yo salgo de la empresa y me llevo en el celular mi correo electrónico, mi acceso a la intranet, ese es el último eslabón, es el más débil. Y las cadenas se miden por la resistencia de su eslabón más débil. Entonces, no solamente hay que invertir en los grandes sistemas, sino que también hay que preocuparse del detalle, del link, del eslabón más pequeño. Y en este actuar, por eso traigo a Busan, para tratar de remarcar que este concepto de la seguridad tiene que ser tanto en lo individual, en lo nacional, y tiene que también ser entendido en un concepto en lo internacional. 1961 llega el primer computador grande a Chile. Llega a la Universidad de Chile. El profesor Álvarez lo recibe en ese tiempo, nos narra esa historia. Era un computador que tenía 4 kilobytes de capacidad. O sea, podía procesar 4.000 caracteres. No palabras, caracteres. O sea, un punto, un espacio, eso es un carácter. Este es un celular, sí, trabajo pesado, 256 gigas de memoria, es decir, este computador tiene más de 60 millones de veces más de capacidad que el primer computador que llegó a la Universidad de Chile el año 61. 4 kilobytes era la capacidad que podía procesar. Se demoraba más o menos 10, 12 días en programar una actividad porque no tenía sistema operativo, entonces todo se hacía vía tarjetas. De hecho, ahí está el monstruo de computador que era esto, si ustedes lo ven ahí. Esta es la unidad de proceso, perdón, de tarjetas, la unidad de proceso y esta suerte de impresora con la cual sacaba los datos. Llegó, la Universidad de Chile lo arrendaba a $2.500 mensuales al servicio de aduana, un importante avance para aduana para que trabajara mucho más rápido con sus procesos. Los dos primeros programadores, el señor Valdivia y el señor Cabezas, tuvieron que incluso ir a hacer unos cursos a Argentina porque todo se programaba vía unas tarjetas que se perforaban. Hace esos 63 años atrás, sí, eso es. Entonces comparemos las capacidades de lo que tuvimos hace 60 años a lo que tenemos hoy día en términos de proceso y de almacenamiento. Es monstruoso, ni siquiera es un salto logarítmico, es un salto hiperespacial de 60 millones de veces lo que tenía una institución importante como la Universidad de Chile a lo que es un celular que cada uno de nosotros hoy día ha portado. No le hago propaganda a la Universidad de Chile porque en realidad mi equipo es O'Higgins, así que no, tampoco. Y en ese actuar, en ese avanzar de lo más simple a lo que hoy día tenemos como más complejo, nos fuimos avanzando principalmente en entender que los computadores aislados no daban toda la potencialidad que era requerida. Había que conectarlos. Los primeros avances se hacen vía
ARPANET o el sistema DDN o Defense Data Network de Estados Unidos. Se dan cuenta que al desarrollar esta red que se hace entre universidades y la defensa, una alianza que siempre ha sido fructífera entre la academia y el sector defensa, se da una capacidad en la cual se podían interconectar computadores a grandes distancias. Y lo que primero parte por interconectar una serie de bibliotecas de universidades, después el sector defensa se da cuenta que les permite potenciar capacidades de mando y control, por lo tanto se genera una suerte de sistema que era académico y otro sistema que era de defensa. Y ahí se transfería data de alguna forma. A los años después, dando un salto casi de 20, 22 años en ese proceso, vamos a encontrar lo que son los conceptos de diseños en red abierta, donde ya los computadores están conectados, operan principalmente vía una plataforma que todos conocemos, amiga o enemiga, que es el Internet, y sobre ese Internet transferimos una montonera de información. ¿Es Internet la única plataforma por la cual lo hacemos? No. Hay otras plataformas que incluso no son tan conocidas. Por ejemplo, tenemos una mega carretera de transferencia de información desde La Serena hasta Santiago, que es la red fotónica de la Universidad de Chile, con una capacidad de transmisión monstruosa. ¿La conocemos? No, se usa para transferir información astronómica, principalmente por los grandes paquetes de información que tienen que ser procesados y con los cuales se centralizan en su proceso y en su desarrollo posteriormente acá en el sector central. De este avanzar, que fue inicialmente el circuito cerrado, el computador solamente trabajaba él solo, a esta configuración conectada en que teníamos el concepto de diseño en red abierta, pasamos a lo que hoy día conocemos como el diseño en la nube. ¿Dónde está la nube? En todas partes. La verdad es que es una suma de data centers que nos permiten proveer de información a ese aspecto. Hay data centers que reciben esa información, hay data centers que transfieren esa información, hay otros que, por ejemplo, mi correo electrónico es yahoo.com. Los más jóvenes se van a reír, es un dinosaurio con Yahoo, pero tiene una razón, porque más o menos de los primeros 50.000 que nos inscribimos en Yahoo, que le teníamos fe al sistema, hoy día somos premiados porque tenemos una casilla que es de más o menos 2 teras de almacenamiento, así que mi nube está en mi correo. Y gratis, no es malo. Pero claro, soy Yahoo, de la época jurásica del Internet. Pero hay algunos que son Hotmail, así que por favor, ¿no? Ese entendimiento de la nube nos dejó con una capacidad de transferencia de información y de proceso que es monstruosa, es mucho más grande, pero a la vez nos generó condicionantes en los cuales nos fuimos exponiendo. En la primera condicionante, en el circuito cerrado, nos damos cuenta que es muy difícil generar una falla externa del sistema. Está cerrado. Cuando empezamos a transferir información vía lo que conocemos como red abierta, empezamos a abrirnos a determinadas puertas, pero esas puertas eran controlables. Yo hago una analogía aquí con cuando vamos a buscar a los niños al colegio, está el portero del colegio, nadie sale si el portero no nos permitía. Así que siempre hay que ser amigo del portero del colegio. Eso permitía este sistema. Yo podía poner administradores de redes, podía poner firewalls, podía poner algún elemento de control en esas puertas de integración y podía mantener un control del sistema. Hoy día con la nube no sé. Con la nube la transferencia de información se da por múltiples sistemas, ni siquiera por uno. Cuando yo mando una foto, ni siquiera eso se da por la vía de una red, sino que se da por muchas. Se segmenta la información y se avanza para ir transfiriéndola por tantas partes como sea necesario. Entonces ahí tengo una vulnerabilidad que es mucho más completa, mucho más compleja, aun cuando me permite en cierta manera ser mucho más rápido en colocar los patches, los elementos de control y las actualizaciones para el sistema. Amenaza y riesgo, solamente enunciarlo. En el riesgo tengo la probabilidad de que pueda producirse un evento y en la amenaza hay una voluntad de hacerme daño.
Solamente quiero dejar ese elemento para que después volvamos a entender qué es lo que es una amenaza y qué es lo que es un riesgo. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en los inicios de los ciberriesgos y las ciberamenazas, con poco dinero, con alto dinero y notorio conocimiento, yo podía hacer poco daño. Hoy día, con muy poco dinero y muy poco conocimiento, puedo generar mucho daño. Y hay que tener en consideración, además, qué es lo que puede devenir con la inteligencia artificial, donde hay elementos con los cuales esto se va a dar. No es que la inteligencia artificial cree cosas de por sí. Ocupo la analogía de la Thermomix. Lo que yo eche en la Thermomix me va a producir. ¿Puedo hacer paella en la Thermomix? Sí. ¿Puedo hacer pisco sour en la Thermomix? Sí. Los dos juntos yo creo que no quedan buenos. Pero se puede hacer eso. Hay que echar los ingredientes y la inteligencia artificial me va a proveer de elementos con los cuales yo puedo incluso atacar redes con una alta potencialidad. Algunos de los elementos con los cuales me podría enfrentar, no los quiero nombrar todos solamente para que estén ahí, pero hay muchos sistemas, hay muchas amenazas con las cuales me puedo ver enfrentado a tener que proteger un sistema. Y estos son los grandes elementos con los cuales un sistema tiene que tenerlos a la vista, le guste o no le guste, porque son realidades. Por un lado, el cibercrimen. Tuvimos una presentación de crimen organizado anteriormente, donde el cibercrimen estaba presente, el ciberterrorismo y la ciberguerra. La empresa privada tiene que estar en condiciones de enfrentar estas tres situaciones, porque en alguno de ellos lo va a atacar, ya sea porque quiere un efecto distinto, aun cuando las herramientas que pueda ocupar cualquiera de estos puedan ser comunes y dirigidas no solamente al ámbito de la defensa, sino que también a la potencialidad económica que pueda tener un país para enfrentar un determinado conflicto. Muy rápidamente, las políticas públicas de Chile para la ciberprotección han avanzado bastante bien, quizá un tanto lento, pero bien, porque se reunieron una serie de actores que podían aportar en ella. La academia, el sector público, el sector defensa, el sector policial, y además ha constituido lo que entendemos como una política de Estado. Se inicia con Piñera 1, pasa a la presidenta Bachelet, toma Piñera 2, toma la administración del presidente Boric, y en todos ellos hemos visto presente esta política de defensa como una política de Estado. No ha habido discontinuidad en los esfuerzos para mejorarlo. Eso habla bien de lo que estamos haciendo. La Comisión Europea define uno de los elementos fundamentales para que tengamos una estructura que pueda subsistir a ataques basado en la infraestructura crítica. Y Chile lo ha tomado también en gran medida porque en lo que es la política nacional de ciberseguridad contempla 10 elementos que son parte de esta infraestructura crítica. Curioso, la infraestructura crítica, la ciberinfraestructura crítica, nació muchos años de lo que nos demoramos en levantar el concepto de infraestructura crítica para las protecciones de instalaciones. Esto partió muchos años y contempla factores de telecomunicaciones, energía, salud. Estados Unidos tiene 16, Chile tiene 10, pero bien a la chilena le pusimos el casillero otros, así que podría colocarse otra cosa más ahí. En esto quiero detenerme porque estos son factores que son claves de la continuidad operacional. Toda empresa, toda institución, civil o militar, debería tener a la vista para lo que es proteger su confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, a lo menos prevenir la ocurrencia de ciberataques, proteger los sistemas de información, detectar la ejecución en curso y facilitar una rápida recuperación, si no de todo, de aquellos segmentos que son críticos, de aquellos elementos que le permiten subsistir, de aquellos elementos que le permiten seguir funcionando, sino en toda su potencialidad, en al menos algunos de sus segmentos. Y estamos enfrentados a nuevas realidades, la telefonía 5G,
mucho mayor capacidad de transmisión de data, con un grado de transferencia de información que es mucho mayor a lo que teníamos anteriormente, con grados de cobertura aún mayores, con grados de latencia que son ínfimos, por lo tanto nos permiten operar maquinaria industrial, nos permiten hacer telemedicina, es mucho más confiable en ese ámbito. El otro factor de lo que somos dependientes todos es el banco en línea. Hoy día, ¿con cuánto dinero andamos en la billetera? 5, 10, 20. El resto es dinero plástico, lo usamos en nuestras tarjetas. ¿Cuán dependientes somos de la transferencia de información vía data? El Internet de las cosas. Hoy día tenemos millones de elementos que están asociados al Internet de las cosas. Vamos a tener no solamente nuestro televisor que es inalámbrico, que ya no va a usar cable mayor, incluso con el 5G, ya no va a ser necesario que lleguen a taladrarnos la casa a meter cable coaxial o fibra óptica, porque más vamos a depender de los diferentes nodos que estén distribuidos dentro de la ciudad. El Internet de las cosas va a llegar a todo, o está ya presente en muchas cosas, hasta en la aspiradora. La operación remota de elementos de minería, de control de energía, de ferrocarriles. Lamentablemente tuvimos un accidente catastrófico de ferrocarriles con un sistema analógico que era casi de bolitas de colores, cómo se transferían los trenes unos con otros. Y el efecto de la inteligencia artificial que está cambiando muchos de los sistemas que tenemos y que todavía no tenemos dimensionado hasta dónde va a llegar. Y con esto, en esta maratón que nos han dado de los 12 minutos, me quedan 2 creo, ¿cierto? Sí. Con esto voy a las reflexiones finales. Tenemos nuevas capacidades de conectividad, transferencia de data, creación y gestión que traen aparejados capacidades que son asimétricas, con ventajas y riesgos. Asimétricas porque no tenemos todos los niveles de cobertura que quisiéramos y por lo tanto tampoco tenemos todos los niveles de seguridad que son deseables. Y insisto, el eslabón más débil es el que da la potencialidad de la cadena. El otro factor es esta asimetría debe ser asumida por todos los actores de la ciberseguridad, desde el individuo hasta las estructuras supraestatales, internacionales, globales. Y se me fue desarrollo de un amplio espectro de métodos y uso de ciberataque, donde tenemos un dinamismo en la amenaza, es súper cambiante, así como el crimen organizado tiene una dinámica y va cambiando. El cibercrimen, el ciberterrorismo, la ciberguerra también tienen ese dinamismo y lo hacen propio y lo hacen suyo. Entonces, la defensa de ese sistema, la ciberdefensa, la ciberprotección, la ciberseguridad, tienen que ir de la mano con ese dinamismo. Y están aparejados con amenazas que son propios de la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo y la ciberguerra, y es una realidad que nos guste o no nos guste, pero es una tarea de todos, tenemos que todos enfrentar. Muchas gracias. Gracias, general. Bueno, a continuación vamos con la ponencia del Estado y la ciberseguridad, conflictos, oportunidades y efectos buscados por el general Ahmed. Gracias. Bien, muy buenas tardes a toda la audiencia y agradecer a la universidad por la oportunidad de poder reflexionar, discutir con ustedes algunos aspectos que ya con la introducción del general, mucho en lo técnico, la historia de las capacidades crecientes de ciberseguridad. Yo quiero hablar de algo distinto, quiero hablar de todo aquello que lo rodea, pero que no se conversa mucho, pero que sí tiene un alto impacto en poder tener una ciberseguridad acorde a lo que el país y la ciudadanía demanda. El temario, primero, reflexionar un poco qué busca el Estado o qué requiere un Estado en estas temáticas, el entorno internacional y la tecnología, flexibilidad presupuestaria fiscal para estos temas y otras variables que también complementan mi ponencia. Lo primero, parto hablando de efectos.
el para qué. ¿Para qué queremos ciberseguridad? ¿Para qué el Estado tiene que normar, regular este aspecto de uso cada día más cotidiano y que sin duda es un multiplicador en educación, en comercio, telemedicina, en el día a día de todos nosotros? Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, efecto nos dice, leo textual, fin para qué se hace algo, finalidad, intención, meta, propósito, motivo. ¿Para qué queremos ciberseguridad? Creo una pregunta que hay que hacérsela todos los días. El ámbito en sede parlamentaria, el legislador, el ámbito del Estado, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el mundo privado, la academia, ¿para qué? Quizás queremos lograr resiliencia ante un ambiente cada día más hostil, con ciberataques permanentes, que algunos se logra detener, otros no, y de los cuales se aprende mucho. Queremos tener una independencia tecnológica como país. Para eso, investigación y desarrollo es gigante. Queremos estar a la vanguardia a nivel mundial. También tiene un costo humano y económico. Queremos una capacidad de defensa, que todo lo que ocurra en el ambiente ciber en nuestro país sea fuerte y logre detener todo tipo de ataques. O quizás también queremos tener una capacidad de ataque cibernético, cosa que el que se meta con nosotros lo vamos a identificar y lo vamos a golpear más fuerte de lo que trató de hacer con nosotros, y logramos una disuasión a diferentes amenazas. Creo que son preguntas que hay que definir como Estado y como país. Ambiente público-privado, ¿para qué invertir? Por lo menos ya no se habla de gasto. Creo que ya saltamos la página y es inversión, porque vemos el día a día los réditos de poder usar la tecnología en beneficio de todas las actividades productivas de la vida de las personas. Y un concepto que ciertos países ya lo ocupan bastante, la ciberseguridad pública. Hemos visto que la agenda de seguridad pública es la prioridad de las personas, prioridad del gobierno, pero la ciberseguridad pública también está vinculada. Lo mencionaba acá el profesor anterior. ¿Qué pasa si hoy día de la noche me acuesto con 30.000 pesos en mi cuenta corriente y el día de mañana me levanto y está en cero? Es más, me ocuparon la línea sobre giro y estoy debiendo 500.000 pesos más que yo no me gasté. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué dirán los ciudadanos? Y sobre lo mismo, los voceros, a nivel estatal, a nivel partido político, a nivel de diferentes ámbitos, están preparados para comunicar a la opinión pública en temas de ciberseguridad pública, maneja los conceptos, entiende de qué está hablando, va a transmitir seguridad o va a transmitir mayor cantidad de dudas. Creo que es un desafío y estamos un poco atrasados en ese aspecto. ¿Qué pasa con el ámbito internacional? Toda vez que somos dependientes de esta tecnología que viene de afuera. No hemos logrado la vanguardia ni tampoco la independencia. Yo lo menciono, el matrimonio tecnológico. Tal como escoge una pareja para hacer su vida, uno tiene que casarse con una tecnología. Y ese casamiento no es como que hoy día yo compré un teléfono de la marca A y no me gustó y mañana compro un teléfono de la marca B, porque hacen cosas parecidas. Pero ocurre que en la parte de tecnología el impacto es mucho más grande. Los tiempos para asumir una tecnología demora, hay que estudiar la nueva tecnología y también la pregunta que yo me hago, bueno, como país vamos a tener que tomar una decisión. ¿Nos vamos a casar, vamos a hacer un matrimonio con tecnología de Oriente u Occidente? Hay una que funciona muy bien y es más económica, la otra también funciona muy bien y es un poco más cara. Quizás desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de conectividad, hay una opinión muy sólida. Pero está todo lo otro demás, que es lo que yo quiero traer acá a discusión, que hay que analizarlo. Sin duda, cuando ya definamos con quién nos vamos a casar, debemos haber hecho un análisis multidimensional, primero de las presiones que vamos a tener cuando tomemos la decisión del matrimonio y las consecuencias que vamos a tener por la decisión que ya tomamos. Van a haber presiones al ámbito estatal, van a haber presiones al ámbito privado, y lo más seguro que el premio que nos llegue de un actor o el castigo del otro actor van a ser en ámbitos y en rubros completamente distintos al tema tecnológico.
Quizás un agricultor que está cosechando su fruta, que la vende a un país X, no tiene idea que por ese matrimonio tecnológico su cosecha de $10 el kilo va a costar ahora $1. Y el castigo va a llegar por otro lado. Tenemos que analizarlo, estudiarlo y estar preparados para saber los costos de este matrimonio tecnológico, Oriente u Occidente. Entonces, los efectos en la parte internacional del país de que van a haber. Y asumirlos y preparar estrategias para minimizar este efecto y este daño que pudiese ocurrir. Entonces, una pregunta que traigo es, ¿esta elección es solamente estatal, es de gobierno? ¿El privado tendrá algo que decir? ¿La banca, que ya quizás se casó con una tecnología y si se la cambian va a estar de acuerdo o no? Son fondos privados, ellos pueden hacer lo que quieran con su dinero, perfecto. Pero para que todo esto trabaje en forma sistémica y lograr una ciberseguridad a nivel país, requiere que este matrimonio sea en una sola familia. Entonces la elección creo que no va a ser 100% tecnológica, hay que mirar todas aquellas variables. Y ahí la gente que trabaja en el mundo ciber, que desde el punto de vista técnico va a dar una opinión muy válida, por costo-beneficio, por conectividad, etcétera, tienen también que asumir que hay otras variables en juego que su decisión quizás no sea escuchada o no sea tomada. Pero hay que considerar este aspecto y las posibles repercusiones positivas y negativas o también oportunidades que se pueden abrir. Escapando del mundo privado, entremos al mundo fiscal. Flexibilidad presupuestaria estatal. Todas las actualizaciones, últimos parches, actualizar el antivirus porque ahora está circulando una nueva amenaza que no estaba considerada y debemos comprar esta actualización, llegan sin fecha, sin aviso, sin hora y siempre vamos a estar atrasados. Y el proveedor que nos vende esos servicios nos está diciendo la peligrosidad de seguir operando nuestros sistemas si no actualizamos la parte lógica que debemos tener para la nueva amenaza que todos los días aparece. Mi pregunta es, aquellos que hemos trabajado presupuestos fiscales, ¿existen holguras presupuestarias para temas ciber? En la práctica veo caras que me dicen que no. Quizás se pueda proponer. Ahora, la dirección de presupuesto, no sé qué grado de flexibilidad va a tener para yo tener fondos en holgura, para una amenaza hipotética que me va a golpear de un virus que todavía alguien lo está escribiendo en algún lugar. Si la holgura no me dejan, pues tengo flexibilidad y rapidez para, voy a dejar de comprar tales elementos, solicito cambio de ítem a otro ítem para comprar, sí, esta actualización, ese cambio de ítem es rápido, hay que llegar al Ministerio de Hacienda y hay que llegar a IPRES a que me autorice a hacer ese cambio de ítem. Les recuerdo que estamos atrasados. Entonces la IPRES también tiene que actualizarse en estas temáticas del ambiente ciber. La regla fiscal tiene que ser distinta, tiene que ser más flexible para un ambiente que es dinámico, un ambiente que tampoco es físico, sino que es lógico. Entonces, la pregunta que me van a hacer ellos, oiga, ¿y usted no previó el año anterior que lo iban a atacar cibernéticamente? No, porque si hubiera sabido eso, tuviera un oráculo que me avisara de la amenaza ciber, le diría que no estaría acá, estaría en Silicon Valley ganando millones de dólares, advirtiendo a Silicon Valley de las nuevas amenazas que todavía no se crean. Entonces, el mundo fiscal, presupuestario, también tiene que adecuarse al día a día de estas actividades. Para el privado no es problema, es mucho más ágil, es mucho más rápido. Y por lo general es uno de los motivos porque siempre está a la vanguardia. Otras variables. Nuestro marco legal, que después decanta en un marco reglamentario, ¿es el adecuado? ¿Nos permite generar un ambiente virtuoso para generar ciberseguridad? Y ahí me pregunto si nuestro Parlamento está actualizado en estas temáticas. El legislador no tiene por qué ser experto en estos temas, pero sí tiene asesores que lo tienen que asesorar, válgase para escribir las mejores leyes que nos merecemos en este aspecto, para estudiar evidencia comparada de otros marcos legales de otros países. ¿Quiénes son esos asesores? ¿Están actualizados? Y si esos asesores tienen su corazón con tecnología de Oriente u Occidente, sería también bueno saberlo. Y eso sin duda, más que cuestionar o criticar,
nos permite fiscalizar como ciudadanos si vamos a tener el mejor marco legal para un ambiente que es dinámico y es cambiante. Nuestro Poder Judicial, la Fiscalía, tiene la preparación para investigar, sancionar un ambiente de ciberseguridad pública creciente. La Brigada del Cibercrimen tiene los recursos humanos y materiales para poder dar respuesta en un tiempo razonable a la ciudadanía. Casi podríamos hablar de demandas infinitas. Se habla también por qué otros países ya han avanzado en tener tribunales especiales, como hay de familia, etcétera, tribunales especiales para temas de ciberseguridad, con magistrados y fiscales preparados en estas temáticas que entiendan el lenguaje, entiendan la dinámica para poder perseguir en la mejor forma posible, y eso también va vinculado a tener una capacidad de disuasión a los cibercriminales de que en nuestro Estado la cosa es un poco más difícil. Vinculado al anterior, y vuelvo al matrimonio, que hay que tomar la decisión, ¿con quién nos casamos? La academia también tiene mucho que decir. No puede ser que la academia esté enseñando tecnología de Occidente y finalmente Chile o el país X adopta tecnología de Oriente. Va a tener que adecuar sus mallas curriculares, sus contenidos, sus conocimientos para poder ofrecer profesionales al matrimonio que ya a nivel estatal, idealmente con el mundo privado en discusión, haya tomado la decisión. Nuestra Cancillería, nuestros diplomáticos, entienden un poco esta temática para poder evaluar que todas aquellas alianzas, convenios que suscribamos pueden ser vinculantes y pueden ser vinculantes a la novia que no nos vamos a casar. Creo que también, y espero que estén sensibilizados en su rol internacional, de que en esta temática también hay que mirarlo en forma multidimensional. Y ya finalizando, porque el tiempo se me agota, creo que este punto es transversal a todo lo anterior y a todo lo que lo llevemos al tema de ciberseguridad, que es el rango etario. Sí, la edad. Algunos no somos nativos digitales y otros sí, tienen la suerte, los más jóvenes, de que son nativos digitales. Por lo general, los que llevan la vanguardia, los que con mucha pasión impulsan estos temas, es gente joven, fabulosa. Y los que son los tomadores de decisiones, tanto en la parte privada como pública, los que escriben las leyes, los que dictan justicia en los tribunales, los que están en los ministerios respectivos, no son nativos digitales. Y mi experiencia dice que lo que la juventud con mucha pasión nos quiere sensibilizar, nos quiere empujar a la velocidad que estos temas requieren, los más viejos no lo entendemos. No entendemos el lenguaje. Pienso que de repente deberían crearse una carrera de traductor tecnológico para poder buscar un punto de comunión en el lenguaje entre los más jóvenes, que a todos estos lenguajes ciber todos los días aparecen con conceptos nuevos, para poder traducirle al tomador de decisiones, público-privado, qué es lo que me quiere decir este joven, que le da tanta importancia a estos aspectos. Si no hay comunicación entre los que llevan la vanguardia y están empujando este carro, con los que tienen que tomar las decisiones, difícil vamos a llegar a un punto de comunión, aunque tengamos las mejores leyes, tengamos los mejores tribunales, tengamos la mejor marco y norma y toda la gobernanza de ciber sea la adecuada. Si no hay comunicación entre todos los actores, no vamos a llegar a buen puerto. Esa es la ponencia que traigo de todo lo demás que involucra la ciberseguridad, que creo que es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Para responder como en un minuto, tenemos dos preguntas. La primera, la cultura y el conocimiento de los conflictos político-militares que poseen nuestros especialistas chilenos son de muy alto nivel mundial. ¿Puede este conocimiento influir a nivel de papers en los estados de decisión internacional? Bueno, hay una serie de publicaciones que han hecho las Fuerzas Armadas respecto a temas del ámbito de la ciberprotección. Voy a hablar de ciberprotección porque engloba la ciberseguridad y la ciberdefensa.
En particular, no hace mucho la Academia de Guerra, con su Centro de Estudios Estratégicos, generó un libro que habla de la ciberguerra, sus desafíos y los alcances que ello implica. La Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos también ha hecho una serie de seminarios y de publicaciones a ese respecto. La Armada y la Fuerza Aérea, la Revista Marina, he leído varios, la Fuerza Aérea también, y las policías también han aportado en ello. Hay un trabajo académico importante en el desarrollo, no solamente de lo tecnológico, sino que también en levantar doctrina, que no había, y en explorar conocimiento tanto en lo técnico, que es importante, pero también en lo estratégico, la forma de aplicación de ello en su concepción de enfrentamiento de voluntades. Así que la respuesta a eso es sí, se hacen trabajos, se hacen una serie de presentaciones y que no solamente quedan en lo académico militar, sino que también se desarrollan hacia el exterior. Hay programas de posgrado que las instituciones de las Fuerzas Armadas ofrecen, incluso civiles, y se hacen una serie de asesorías también a nivel, para entregarlos al nivel gubernamental, al nivel gobierno, y también al Poder Legislativo. Eso, así que la respuesta a eso es sí, es activo, es intenso, y lógicamente siempre se puede aportar aún más de lo que se está dando, pero es bien dinámico y es bien desarrollado en profundidad y con la seriedad de esos trabajos. Gracias. Y acá voy a juntar dos para el general Ahmed. ¿Cómo se logra tener una política de ciberseguridad en un país que no invierte en tecnología y que además es absolutamente reactivo? ¿Y qué matrimonio aconseja, si el occidental o el oriental? Bien, de que somos reactivos, yo creo que sí, es una condición básica como chilenos, somos hijos del rigor. Mientras no se nos llueve el techo, no reparamos el techo en el día a día de la vida nuestra. Mientras el vehículo no queda en pana, aunque ya venía sonando el motor hace tiempo, no lo llevamos al taller, somos así. Pero el aspecto tecnológico yo creo tampoco es malo, porque nuestro mercado no es muy grande, no somos un país gigante. Y la evidencia comparada de mirar los aciertos y los errores de otros estados, quizás tomar un poco más de tiempo y distancia a las decisiones grandes es bueno, para no equivocarnos. Y no es una impulsiva tomar una decisión de A o B. Sobre el Oriente y el Occidente, yo creo que ambos ofrecen tecnología de vanguardia. Es cosa de mirar qué ha ocurrido en el mundo con la implementación de la tecnología 5G. Hubo países que optaron por un análisis técnico y económico que lo más viable era la tecnología de Oriente, y lo empezaron a comprar e instalar, y al poco andar todo lo demás que yo les hablé lo obligó a desinstalar y comprar de Occidente. El ejemplo del 5G es un caso de estudio empírico que podemos ver sobre con quién casarnos. Hay que también ver todas las otras variables, también oportunidades que se pueden generar, y también estar preparado, como digo yo, para ese castigo que va a llegar por algún lado, por no optar por una u otra. 5G es un caso. Las comunicaciones hoy día de Internet son por cable submarino. ¿Vamos a hacer el cable de A o el cable de B? Ya Chile un tiempo atrás tomó una decisión sobre con qué cable usar. Y hubo a nivel de Cancillería, hubo hartas reuniones sobre este tema. Sí, entiendo que Cancillería, cuando lo citaron a dar su opinión, preguntábamos de qué cable me están hablando. Del cable submarino, el que trae el Internet de su teléfono. Y obligó a la Cancillería a actualizarse en ciertas temáticas tecnológicas de transporte y telecomunicaciones, que lo obligó a ellos a estar al día y tener una ponencia clara ante otros países de una estatura más grande que Chile. Creo que es una decisión compleja de decir acá si la una o la otra, ambas son fabulosas, ambas tienen un desarrollo, y también va un poco en la lucha geopolítica, tecnológica, de quién va a ser el actor principal a corto plazo. Sí, claro, pensaba yo en el consejo de mi mamá, cuando te cases, fíjate en la familia también.
Y bueno, con eso hemos concluido nuestra mesa 7. Muchas gracias al general Leiva, al general Ahmed, en nuestra mesa Visión Estratégica de la Ciberseguridad. Las preguntas se las voy a pasar, las que se quedaron acá en el tintero. Voy a hacer entrega de los reconocimientos y los regalos. Y bueno, los invitamos a nuestra mesa número 8. Muchas gracias.